Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión, como pueden ver, tenemos unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les decía, ya tenemos unboxing nuevamente, así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, que nos trae este paquetito que viene, como pueden ver, de la provincia Dongguan, Nanshong Town, Guangdong, Wanchun, Xinshan, Shanpeng. Bueno, algo así. Vamos a abrir el paquetito este. Bueno, espero que sea una buena sorpresa. Bueno, eso es lo que todos esperamos, ¿cierto? Cuando llegan estas cosas. Estamos como niños en Navidad, esperando el regalo del señor Pascuero. Y bueno, vamos a abrir esto. Ah, no vi si decía descripción de lo que trae. No, no viene nada, ninguna descripción. Pero bueno, no importa, no importa. No importa. A ver, aquí parece que esto se puede abrir de acá. Vamos a poner al tiro aquí el señor jamás, obvio. Este es, no se van a confundir y de YouTube tampoco, y después me censuren porque digo jamás nunca, ya no con H, porque no vayan a pensar que estoy haciendo propaganda subversiva o algo así. No. Bueno, sacamos esto. Vamos a sacar esto otro acá también. Y estaríamos sacando una caja dentro. Este es típico de la marca. ¿Se acuerdan de cuál marca? Que pone una caja dentro de otra caja. Sanremo. Obvio. Sanremo, siempre muy preocupado. Sanremo de guardar sus cuchillos y navajas en buenos empaques. Miren, se embotó la jamás. Vamos a tener que limpiarla. Está aquí ya en la sala de emergencia. Bueno, aquí pueden ver, este es el modelo Sanremo S738. A ver, lo voy a acercar para que lo puedan ver bien ustedes también. Sanremo S738 en acero 8CR3. Sí, ojo, un buen acero de gama media, igual que el 14C28N, recuerden, de los suecos. Gama media alta, podríamos decir, ya, para dejarlo así. Ok, y nada más importante que decirles. Así que sería bastante bueno. Vamos a ver qué nos depara esto, que nos trae acá. Perdón que estoy medio maniado. Sacando la cajita. Vamos por el otro lado. No, por este lado. Acá, está bien. Bueno, como saben, la caja ya trae lo que ustedes dicen, la marca y bla bla bla. Una caja bastante bonita, a pesar de todo, bien sencillita, pero resultona. No dice nada más, viene todo en chino. Bueno, un poco una cosa de sílica. El típico, miren, buen nylon, de buena calidad. Esto por lo menos sí destaca un poco en Sanremo, siempre poniéndole un poquito más, subiendo el listón, por decirlo así. Y esta cajita, como saben, se va a guardar y se va al depósito de las cajas, en realidad, porque vamos a quedar con el puro cuchillito con su funda. Así que perdón que estoy metiendo esto aquí para poder dejarlo más o menos ordenado. Vamos a dejar esto para allá y vamos a ver el cuchillo. A ver, lo primero, la funda de típica de que está implementando ya ahora último Sanremo, como ya sabrán en los otros modelos que he presentado. Bueno, he presentado uno más, parece, de este. Y como ven, trae una pretina acá de cuero bastante buena con dos pasadores. Tiene obviamente agujero para drenaje. Perdón que no se ve bien. Ahí está. El drenaje es de ambos lados, digamos. Tiene remaché. No es un Kydex, como pueden ver, solamente es un plástico. No sé qué tipo de plástico, solamente les digo que es un plástico. Pero está bien, funciona bien y tiene un brochecito, como ven. Y el cuchillito, como pueden ver, es este. Quiero decir algo inmediatamente, que es un cuchillo que me descoloca un poco por la configuración de la hoja, que en realidad yo no estoy, este habría que clasificarlo directamente de qué tipo de hoja es, pero hay algo que es muy lindo en este cuchillo y es el color que trae en esta micarta, porque me parece que es micarta. Miren la textura de esta micarta, qué belleza, por favor. Es una
belleza, es un cuchillo muy lindo. Este es un cuchillo que yo le regalaría a mi esposa, a mi señora. Créanme que sí. Este es un cuchillo muy lindo. ¿Ya? Miren cómo está terminado, muy bien pulido. Es hermoso. Realmente el mango de este cuchillo es sencillamente hermoso. No tengo otras palabras. Con buena tornillería, porque se nota la calidad de los tornillos. Pues lo voy a acercar un poco más para que vean de más cerca mejor. Es muy lindo, sí, está muy lindo, muy bien terminado, muy bien pulido. Los dedos calzan bien los dos, no como en otros que hacen un choil aquí de dedo un poco más largo y te queda este dedo colgando justo en el lomo ahí, te queda ahí. Yo he visto muchos cuchillos que te queda el segundo dedo aquí. En este caso no, está bien aquí porque te queda atrás, este otro te queda acá adelante. Está bien puesto ahí, digamos, donde deben ir. ¿Se dan cuenta? Y estos dos atrás. Esto es un detalle bastante que no nos hemos fijado en todos los cuchillos mucho tiempo, pero miren ahora, miren así como está mi mano por sobre, digamos, el mango y se van a dar cuenta de que calzan perfecto, como tienen que ir, los dedos en el mango. Y de verdad les digo esto porque no recuerdo qué cuchillo molestaba mucho. Me parece que era un Gerber que vi ayer que iba a comprar para el canal y no lo compré por esta razón porque tenía tres fallos bastante importantes y uno de esos era justamente que tenía este lomo de aquí que separa el primer dedo, el índice, lo tenía muy atrás, quedaba por aquí más o menos, entonces este dedo, tu segundo, el dedo medio, te quedaba justo aquí en el lomo y molestaba mucho, decía la persona que lo estaba revisando en Estados Unidos y por esa razón lo catalogaban como estaba muy mal diseñado. Y por eso, bueno, no lo compré tampoco. ¿Ya? Así que, pero para que lo sepan. Pero está muy lindo este cuchillo. Vuelvo a insistir, me encanta el color. Es que este es precioso el color que tienen, miren. Si ese tono, créanme que es el tono que corresponde. Es un poquito más oscuro de lo que se está viendo en la pantalla. Yo ahora mismo lo estoy comparando lo que estoy viendo en vivo y lo que estoy viendo en la pantalla. Y es un poquito más oscuro, no es tan celestito, por decirlo así, es más morado, es más tirado al morado, por si acaso. Aquí se ve como más azul, no, en realidad es más moradito. Déjenme ver si tendría que cambiar la configuración de color, pero para que lo puedan ver. Pero bueno, no lo puedo hacer ahora mismo, así que como ven tiene un grip atrás. Siempre Sanremo tiene tantos detalles con sus cuchillos que eso es lo que me encanta de esta compañía. Acá también, dactilera también, un grip, ¿cierto? Para nuestros dedos. No es agresiva para nada, no tiene filo, ni canto vivo, nada. Miren el detalle también de, por ejemplo, estos rebajes que hacen aquí en la misma hoja, en el mismo filo, se dan cuenta, es que es una hermosura, trabaja muy bien estas personas. Sanremo es muy al estilo japonés, creo yo. Sanremo para mí ni siquiera es chino, para mí Sanremo es japonés, porque en realidad tienen atención tanto al detalle de todas las hojas que hacen, las que fabrican, digamos. Ahí pueden ver el modelo, pueden ver el número de serie, pueden ver el acero que trae también, el Stonewash, que es muy lindo, una mesa superior, como pueden apreciar, un vaciado plano, absolutamente plano, y una hoja que dije yo, al final este es un clip point, como pueden ver es recta a la caída, así que un clip point es una hoja que me confunde un poco porque no sé cómo clasificarla en este momento. Creo yo que es bastante Skinner por el ancho de pala, digamos. Yo creo que sería una hoja bastante de Skinner, muy buena para eso, incluso para procesar alimentos también serviría bastante bien. Pero miren la configuración de esto, es que es hermoso. De verdad, yo para que diga que hay cuchillos hermosos, bueno, este otro de estos cuchillos hermosos que han llegado al canal, como ayer fue el caso de, por ejemplo, este cuchillo de Quesiguo también, que es otra configuración, que lo vamos a comparar también un ratito más. Y como pueden observar, es precioso. Mire, yo no tengo nada más que decir. Solamente que es muy lindo. Y la tornillería también, el otro aspecto, miren por el otro lado, esto viene sellado, estos pernos, digamos, son de muy buen material, se notan inmediatamente cuando son pernos o tornillos de buena calidad, digamos. ¿Ya? Esto es calidad. No tiene rompecoco, pero sobresale igual el metal acá atrás. Tienen buen espacio para cordón fiador, como pueden ver. Pero me quedo con la boca abierta. De verdad que este cuchillo es de esos cuchillos que tienen que estar en tu colección sí o sí. Son cuchillos que están tan bien hechos. Y el precio, estimado, si el precio, si este es lo otro, son cuchillos que no superan los $30, rondan los $25. O sea, ¿qué puedes esperar por este precio en un acero 8CR13 con un acero bastante bueno? Muy buen acero. Es comparable al 14C28N, como les dije. Este está entre 440
440B y 440C, casi pisándole los talones al 440C. ¿Se dan cuenta? Es como un AUS 10 también, incluso muy cercano al AUS 10. Yo creo que el AUS 10, incluso este es superior al AUS 10. Ya por ahí, por las pruebas que se han visto en algunas partes. Entonces, por eso les digo yo, miren el Stonewatch lindo que trae. Perdón que no está enfocando la camarita. ¿Qué le pasa? Ahí sí, ahí sí. No, es que el Stonewatch es precioso. O sea, es una maravilla. Es una maravilla. Está muy bien hecho. Bueno, me quedé mirándolo con ustedes acá, observándolo, y no le tomé las medidas, así que ahora vamos a las medidas, perdón. Que me gustó mucho también. Quedé obsesionado con este cuchillo. Bueno, en medidas tenemos 8.5 exactamente de filo útil, ojo, y tiene 9.8 centímetros, o sea, 98 milímetros de hoja total hasta el recazo. De largo total tiene 21.5 centímetros, y de los cuales tenemos un espacio para el mango, perdón, tiene 11.8 centímetros también. El espacio interior son 10.2 más o menos hasta aquí. 10.2, así que tenemos un excelente espacio para nuestras manos. Vamos a ver el ancho de pala o el ancho de hoja. Lo vamos a tomar aquí al medio, en esta parte, donde justo está el declave, digamos, de la hoja que cae. Tenemos 38 milímetros hasta ahí de ancho, que es bastante alto, digamos, es bastante grande. Porque son pocos los que tienen este grosor. El ancho de hoja lo vamos a tomar de esta parte también central, aquí. Y tenemos 4 milímetros con 4.1 milímetros tiene, ¿ya? Por catálogo sale por 4 milímetros, pero este tiene 4.1, tiene un poquito más. Vuelvo a mirar con ustedes qué tal viene esto. Es que es una maravilla de cuchillo, está muy bien hecho. Es que estas cosas dan gusto a estos cuchillos así determinado. No, es otra cosa. Realmente es otra cosa. Estas terminaciones, la caída, no, es sencillamente muy, muy lindo. Vamos a ver qué tal entra la madera, pues vamos a testearlo un poquito, vamos a ver qué tal viene con el filo, esas cositas. Aunque no espero que venga muy, muy, muy afilado, porque en realidad ya estamos viendo que todos los cuchillos no vienen tan nítidos ni afilados. Sanremo, no, esta cosa es una línea, claro, no, es que es Sanremo, pues. Bueno, ahí tienen, esto es Sanremo. No, esto es Sanremo, claro. ¿Qué más espera? Sí. No hay que hacerle ninguna otra prueba más, este es Sanremo. Vamos a ver ahora qué tal va en la madera, aunque no creo que sea un cuchillo muy de campamento, o puede que sí, no lo sé, porque al final, bueno, ahí tendrán que decir, no, entra bien, perfecto. Se nota el tiro. Hice una entrada así lateral y entró muy bien. Déjenme verlo acá, más atrás. A ver, una parte donde... sí. No, esto... Miren. No, esto es una maravilla. Esta cosa... Es que ahí es donde nosotros tenemos que distinguir en cuchillos buenos y cuchillos que no son tan buenos. A ver, yo entiendo que cuchillos buenos valgan mucho dinero, pero también hay cuchillos buenos que valen poco dinero, como estos cuchillos. Y aquí es donde tienen que apuntar a ustedes. Por eso mi canal se llama así, y por eso el canal se llama Cuchillos y Navajas con Sentido Común, porque tenemos que tener sentido común. ¿Me entienden? O sea, en vez de comprarte un Easy de ciento y tantos dólares, cómprate uno de estos por 30 dólares. O sea, va a ser mucho mejor en el... Mira, no se va a oxidar. El acero es de buena calidad. ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más quieres? ¿Te das cuenta? Es un cuchillo hermoso, muy, muy lindo, muy bien hecho. Miren, si una preciosidad de cuchillo. De verdad. De verdad. Y los últimos dos que les traje, que voy a ponerlo acá incluso ahora mismo, por ejemplo este que sigo también, que es otra configuración, también es otro cuchillo hermoso, muy, muy lindo cuchillo. Miren este otro que sigo, miren el término de la terminación del Stonewatch, por ejemplo, miren esta curva, que me hace recordar este cuchillo mucho a una navaja que yo tengo, perdón, que la vaya a sacar, porque en realidad ayer se me olvidó cuando hice el video sacarla, porque se parece mucho a ella, me trae mucho recuerdo. A ver si la van a ver ahora mismo también. Es esta. Porque también es este es Sanremo, claro, el Land. Miren.
Miren la terminación de la hoja, de la navaja, y ahora me parece muy parecido a esto. La concepción, digamos, no son iguales, por supuesto que no, pero la concepción es muy parecida. ¿Ya? La concepción del estilo de la hoja, tipo Nesmok, como decían. Bueno, esta navaja también está media así. Y también lo vamos a comparar con el otro Sanremo que trajimos, que es más finito, como ya saben, que es de otro estilo, es de otro propósito, otro estilo, digamos, pero también, como ven, este Sanremo con buena tornillería, buena calidad. O sea, se nota, es que la marca Sanremo para mí es exquisita, tiene unas terminaciones muy buenas. Ahí, como ven, estos son los últimos 3 cuchillos de marca que hemos traído al canal, digamos, más o menos de configuraciones un poco, podríamos decir, extravagante o medias tácticas, podríamos decir en algunos casos. Este es más táctica porque se nota que es una hoja obviamente hecha para penetración totalmente de combate o de defensa, como lo quieren llamar. En el Free Wolf también tenemos algo parecido, pero esta es una hoja más de trabajo. Este yo lo encuentro más hoja de campamento, también Skinner, pero miren el grosor de esta hoja, por eso se lo mostré ayer. Pero sin embargo este tampoco se queda atrás con estos 4 milímetros, .1 que tiene, y una hoja también totalmente configurada lo que es procesamiento de alimentos, quiero decir, podría ser madera, también la procesa muy bien la madera, y eso es lo que estaba viendo recién, que me dejó bastante admirado esto. Miren cómo entra la madera, entra muy bien, o sea, miren, esto es fantástico. O sea, cuando encuentras cuchillos que entran así, trabajan así, miran, le hace la competencia completamente al mismo Mora. Vamos a poner el Mora acá a ver qué es lo que hace aquí. El Mora también entra bien, obviamente, más fino para entrar incluso, pero sin embargo este tampoco se queda atrás, pues, tampoco. Miren, mira, voy a sacar esto para que lo puedan ver, porque si no, no van a ver nada. Déjenme ver aquí, a ver si lo puedo colocar en esta posición, perdón. Ahí. Es más difícil de trabajarlo, sí, claro que sí, porque la hoja es más ancha, entonces no es una hoja que esté preparada para esto, pero igual puede hacer estos ricitos suaves, ¿ven? A esto me refiero. Estos cositos suavecitos, ¿ven? Así que los hace perfectamente. El caso de este otro, del Free Wolf, que es otro cuchillo que también está como pensado para esto, es un poquito más brutito, porque la hoja también recuerden que es mucho más ancha, tenemos un grosor más ancho, pero este cuchillo yo lo quiero reperfilar, quiero darle un filo más digamos anguloso, a 18 grados, como saben que a mí me gustan a 18 grados, así que ese tiene tarea pendiente, lo quiero recuperar. Yo sé que este filo está también a 18 grados, como el que me gusta a mí, incluso tal vez tenga sea más cerrado, digamos, este está más filoso. No he probado no me acuerdo cómo andaba, no, este anda bien también, bueno, Sanremo, ahí está. Aquí está miren cómo entra este otro. Este entra mejor todavía, miren, en la madera. Y ese que es finito, miren cómo entra en la madera. Mira, este es el otro Sanremo. ¿Se acuerdan? Que a muchos no les gustó, parece, por el grosor de 3 milímetros, pero miren cómo entra en la madera. Trabaja muy bien. Este lo recomendé para EDC, ¿se acuerdan? Así que, bueno, no voy a seguir haciendo más de estas cosas, porque si no nos vamos a entusiasmar y se nos va a pasar la hora. Bueno, vamos a hacer después algo más, obviamente, más a fondo, por supuesto que sí. Pero créanme que si tienen en vista cuchillos, aquí tienen cuchillos para comprar. Cualquiera de estos 3 son una buena alternativa, una buena compra. No valen más de $30 ninguno de ellos, creo, en ningún país. Creo, me imagino, espero. Les voy a dejar, como siempre les digo, los enlaces de compra. Tengan cuidado, sí, porque recuerden que en AliExpress también hay falsificaciones de los mismos cuchillos que ellos mismos fabrican o de los mismos proveedores, digamos, de China. Por eso les encargo y les digo y les trato de inculcar de que usen mis links, una que me ayudan a mí también un poco, que no es mucha la diferencia, pero me dan una pequeña comisión, obviamente un 3%, algo así, que eso me ayuda por lo menos en algo, en parte, y también que tengan la seguridad de que es el cuchillo que yo estoy revisando, ya que no están comprando un cuchillo que yo no he revisado, porque si le compran a otro proveedor, por supuesto que yo no pueden decirme nada a mí si el cuchillo les sale malo, o sea, solamente yo le voy a responder a alguien que digamos haya comprado en los links que yo le dejé. Ya, así que esta es la certeza que les daría de cualquiera de estos cuchillos que compren en los links. Sanremo no tiene link de compra por compartirlas a ustedes, lamentablemente.
Así que estos los van a tener que comprar seguramente en Amazon, no sé. Déjenme ver qué puedo hacer, si es que les puedo dejar el link, porque lamentablemente Sanremo no tiene. Que Sigo sí, que Sigo me da el link de compra, así que bueno, por lo menos. Pero Sanremo no, Sanremo es como muy cerrado en ese sentido y no tiene. Así que, pero bueno, lo importante es que hayan conocido este cuchillo, que es una hermosura. Me encantó. Yo al principio, de verdad, quiero decirle, cuando yo lo vi, no tenía muchas expectativas con él, pero ahora que lo tengo en la mano y lo probé, realmente es exquisito. Es un cuchillo muy bien hecho, tal como también este otro de Kesiwo, porque se adapta a este otro también muy bien en la mano. Tiene un mango este otro que es como curvo hacia abajo y queda muy bien también. Así que, como les digo, son cuchillos muy bien hechos, justos, precisos, lo que tú necesitas, digamos, para trabajar es como lo mejor. Les vuelvo a insistir, no se calienten con comprar cuchillos caros, porque el marketing es lo que nos lleva a veces a gastar sumas excesivas en cuchillos que no lo valen. Como ya les dije, hay varios cuchillos que yo me arrepentía de haberlos comprado, porque es el dinero que al final, digamos, como que está en la basura, porque prácticamente hay mejores opciones, como ya les decía. Estoy mirando ahora el filo, si hay brillo y esas cosas, no hay nada, está todo bien, todo perfecto. Así que, bueno amigos, me despido ahora y los dejo invitados, por supuesto, cordialmente a seguir participando del canal, que se suscriban, los que no se han suscrito, porque yo sé que hay mucha gente a mirar los videos, pero no se suscriben, no hay un like y es gratis, digamos, o sea, es lo mínimo que yo les pido. Para que me colaboren también, y por supuesto que los dejo invitados a los que quieran unirse con una membresía, digamos, mensual al canal como comunidad, donde ustedes, como ya saben, les he estado diciendo que todos los unboxing van a ir primero a la comunidad para que tengan prioridad si quieren comprarlo, porque los cuchillos a veces se agotan muy rápido, como pasó con el Achique Sudor, que se fue ya, digamos, y no hay más, digamos, o sea, solamente hay otras opciones de otras empresas, digamos, que cobran más, obviamente. Y entonces la comunidad va a tener acceso privilegiado primero a los cuchillos que yo traigo y muestro, si es que los quieren comprar. Obviamente después se va a abrir al público, digamos, como estreno o como publicación pública, por decirlo así, ¿ya? Esa es una prioridad que así que por eso les pediría que se unan al proyecto, que se unan con una membresía al canal y podamos juntos seguir en esto, digamos, que es algo que a todos nos apasiona. Así que me despido, hasta pronto, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye.